Estamos en vivo. Muy buenas noches, amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Bienvenidos a nuestra reunión donde estamos aprendiendo a ser iglesia con la carta de los tesalonicenses. Y hoy tenemos nuestra cuarta reunión, creo, cuarta, quinta, ya no sé dónde estoy, no sé quién soy. Pero ya estamos aquí. Buenas noches, Loida. Buenas noches, Luisa Fernanda. Buenas noches, Diego. Bienvenidos. Y antes de comenzar, antes de entrarle de lleno, yo quiero hacer la pregunta boba de la noche de hoy. Para ustedes, ¿quién sería una carga que con gusto aceptarían? Es más, empecemos por pensar, para ustedes, ¿qué sería que alguien fuera una carga? Mira la gente que pone Pues, la otra. mira, pan lo dice con mucha frecuencia porque al final mis hermanos, bueno, yo soy la más chiquita de 9 y al final de que ellos se casaron y yo me quedé soltera hasta más tiempo. Y cuando yo decidí casarme o pues me propusieron el matrimonio y todo, yo elegí o yo quería estar con mis papás, o sea, porque yo ya tenía Ujú. 7 años viviendo sola con ellos. Entonces mi papá decía, ya de 90 y tantos años de edad, que él era una carga para mí, para mi esposo. Entonces, o sea, desde la perspectiva en la que él la tenía como su situación, su salud y todo lo demás, pues él fue, o sea, para mí, por como él lo decía, no porque lo fuera realmente, o sea, porque nunca lo sentí como tal, pero esa fue como que mi carga que yo dije con gusto, o sea, me la llevo 10.000 años si fuera necesario. Ok, con gusto lo harías, ¿vale? Y ahora que no está tu papá, No, pues sí, o sea, pues lo extraño mucho y sigo diciéndolo, o sea, si tuviera que cuidarlo más tiempo en las condiciones en las que lo cuidábamos, lo haría con mucho, mucho gusto. pero ya no tienes cargas entonces. Bueno, hoy me siento responsable de mi mamá, cuido, Ah, ok. hoy paso tiempo con ella. A nosotras no nos habíamos dado cuenta que nuestro enfoque en todos los sentidos de todos era él, o sea, como que todo giraba en torno a él y como que a ella no le prestábamos como que tanta atención a sus necesidades, a nada, ¿no? O sea, como que siempre todos giramos en torno a él Me y dieron unas ganas de actualmente tener hijos. no, actualmente que lo estamos viendo, o sea, hoy le decimos, no, a ver, déjate querer, déjate cuidar, déjate consentir, a ver, te vamos a llevar aquí, ¿qué se te antoja y todo? O sea, como que nos estamos como que muy enfocando en ella, descubriendo que habíamos pasado por alto que ella también tiene necesidades personales que había que cuidar, que eran independientes de mi papá. Ok, gracias, Loida. Entonces, los papás son una carga que tú asumes con gusto. ¿Y qué dicen Luisa Fernanda, Diego, para ustedes? ¿Quién sería una carga que ustedes asumieran gustosos? Fíjate que me pasa algo muy curioso y es que pues mis papás todavía son muy jóvenes, entonces no los puedo asimilar mentalmente como una carga, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, para nadie es un secreto, los que nos conocen saben la crisis tan madre económica que se nos vino este año a nosotros en la familia y ni siquiera así yo veo a mis papás como una carga porque está bien. De pronto, digamos que económicamente ya no ingreso tanto, pero mi papá es un hombre completamente funcional. O sea, yo llego a la casa, tengo lista la comida, él me prepara el desayuno, me empaca la fruta, entonces no es una carga porque literalmente lo que él me aporta es mucho más de lo que yo puedo hacer sacando el sueldo y entregándolo, un ejemplo. Pero yo tengo una carga que yo dije, mi madre, me la cargo hasta la muerte si es necesario, y era con mi exnovio porque Miguel tenía sus temas y yo decía, no importa, yo me cargo todo eso. O sea, él nunca me quitó la tarea de decirle, toca hacer esto, toca hacer lo otro, mira, sino que me tocaba decírselo y eso ya generaba una carga mental. Y yo decía, no importa, no importa, yo voy hasta la muerte y yo me aguanto esto hasta el final, hasta que un día me cansé y dije, ya no puedo más, ¿sí? Entonces, en un momento yo estaba dispuesta a llevarme esa carga pero no, también en otro momento dije, no, esto es demasiado peso para mí. Y ahorita digamos que las cargas que yo llevo son otras, ¿sí? Otras cosas, mi trabajo, la expectativa que tengo de mí, lo que sea.
Pero en cuanto a personas, esa fue la única vez que yo dije, uff, nos vamos hasta la muerte, o sea, te arrastro, ponte en carrito, en carriola y yo te llevo, yo te empujo. Fue la única vez que yo dije, vamos hasta el fin. Ay, no, qué horrible. Ok, me dieron unas ganas de tener novio. ¿Qué dice Diego? Bueno, de pronto me linchan, pero yo tomé una decisión y fue no tener hijos. Y para ser honesto, creo que uno de los motivos fue por ello. No, no, no quiero decir que un hijo para todo el mundo sea una carga, pero sí es una responsabilidad muy fuerte. Y para ser honesto, yo tomé la decisión de no tomarla. Entonces, esa para mí, si los tuviera, aunque ya no puedo, eh, sería como mi carga. Aquí el chisme, porque ella no puede. ¿Te hiciste la vasectomía? Sí, 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 sí. No, sí, o sea, definitivamente dije no, 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 no es que no me vean, no es que no me caigan bien los niños y eso, o sea, me parecen divertidos y todo, pero prestados, entonces, no, 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 definitivamente no, entonces, Ok, sí. es gracioso porque inclusive yo alguna vez decía, o soy padre soltero y tengo un hijo, o me caso y no tengo hijos. Entonces, pues finalmente decidí o preferí no Yo tener pienso lo hijos. mismo, Loida. Sí, hubiese estado genial esa opinión para cuando estuvimos tertuliando acerca de cómo el mundo está atacando el concepto de familia. Pero bueno, Sí, pensando en lo vi, eso, sí lo vi. pensando en el tema de las cargas, vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Y qué tal si leemos desde el versículo 5 hasta el versículo 12? ¿Quién quiere hacer los honores la noche de hoy? Gracias, Loida. Dice en la Reina Valera 1960, ¿o quieres otra versión más Hágale, chico. coloquial? Ok. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Está ahí? Ok, sí, señora. Para ver, no, 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 era hasta el 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Gracias, Loida. ¿Quién quiere hacer una oración para comenzar, porfa? Gracias, Lu. Lloro. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú aparejas los recursos, el internet, todo para que nos podamos reunir hoy a estudiar tu palabra. Te pedimos que nosotros podamos escuchar tu palabra, aprender como hermanos, que nos ayudemos los unos a los otros a entender, que ninguno se encierre en su propia razón, sino que abramos nuestro entendimiento para poder aprender más de nuestros hermanos, Señor. Gracias por habernos dejado la iglesia, por habernos dejado acompañados y no solitos en esta vida de fe. Entonces, Señor, usa este tiempo para tu mayor provecho, que nosotros nos vayamos repletitos de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Lu. Por ahí entró Elizabeth. Buenas noches, Elizabeth. Y entonces, ¿alguien quiere recordar de qué hablábamos la semana pasada? La semana pasada tuvimos reunión, ¿se acuerdan? Para mí esta semana ha sido tan vertiginosa que yo siento como que tengo un mes en esto. ¿Alguien recuerda? La iglesia de Tesalónica. Está bien, para aprovechar el tiempo, porque los viernes tenemos solamente una hora, arranco yo y después ustedes se suman si quieren.
Pero chicos, la idea sería genial si nosotros llegamos un poquito más aterrizaditos. Para eso están y para los que nos están acompañando, todas las reuniones están en una lista de reproducción en YouTube. Y el la semana pasada entramos al capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, que es una iglesia que Pablo conoció en uno de sus viajes misioneros. Es una iglesia donde Pablo no pudo quedarse mucho tiempo. El libro de los Hechos no nos dice mucho de lo que hizo Pablo allá, porque resulta que lo sacaron prácticamente a palos, tuvo que salir corriendo y sin embargo, si no estoy mal, es desde Corinto que Pablo escribe esta carta. Pablo está muy preocupado, pero Pablo ama esta iglesia porque se han mantenido firmes a pesar de toda la oposición que tuvieron de parte de los judíos que no quisieron recibir el mensaje del Señor. Y esta es una iglesia conformada por judíos y gentiles. Judíos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y gentiles que no conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo, al escuchar la predicación de Pablo, de Silas y Timoteo, creyeron. Creyeron y es tan impresionante que Pablo les recuerda y les alaba. Oiga, ustedes en medio de toda esa oposición se mantuvieron firmes, recibieron con amor la palabra, la perseveraron en la palabra, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en Tesalónica, cuando Pablo, Silas y Timoteo tienen que huir hasta Berea. Y fue tal la oposición que estando en Berea, llegan de Tesalónica a seguir con la manifestación contra este camino. Y Pablo les hace les escribe unas palabras muy lindas. Ellos oran por los tesalonicenses. Les dice que les reconoce, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Además, ellos están no solo imitando a los apóstoles, sino también siendo ejemplo para otras iglesias. Y nos confrontábamos con eso porque nosotros a veces queremos hablar mucho, 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 mucho. Alguien me decía que en el funeral de mi abuela y mi tía, la que la ha cuidado siempre, son testigos de Jehová. Y alguien me decía, ojalá puedas hablar tú no eres Elizabeth, tú eres, Beto, yo había leído Bello, ok, 51 años. Entonces, alguien me decía, ojalá puedas predicar y así que la gente reciba la verdad. Y yo lo que pensaba era, oiga, yo, yo quiero ser como los tesalonicenses, que mi ejemplo predique, que mi testimonio predique, no solamente de palabras, sino realmente que lo que nosotros hagamos sea tan fuerte la predicación que la gente crea, que la gente crea en ese Dios que nos ha transformado. Y definitivamente la visita de los apóstoles no fue en vano. Y Pablo les está recordando que nosotros no vinimos a buscar gloria. Porcio. ¿Qué dice Luisa Fernanda? Es que ya quería entrar porque ya me acordé lo que hablamos hace 8 días. Listo. Pero es que me perdí porque decía palabras que lison, algo bueno. Y yo, cuando leímos eso, y claro, cuando lo cambié de versión, ya me di cuenta que lo leímos hace 8 días. Pablo lo que les dice es, mire, primero nosotros no los queremos agradar, nosotros nunca los hemos halagado para que ustedes no les hemos seguido la corriente, no los hemos engañado para ganarnos su confianza y luego traicionarlos. Nosotros venimos a decirles la verdad y qué bueno que ustedes, porque si él lo dice era seguramente porque estaba pasando en otras iglesias, que estaban tratando de cautivar a la gente siguiéndole la corriente o ganándose su confianza y luego pues los estaban robando. Y dice, nosotros no venimos con malas intenciones, nosotros venimos es a hablar de la palabra de Dios, de Jesús. Y ya. Súper importante, gracias Luisa Fernanda, porque lo que está apuntando Luisa Fernanda no podemos dejar que pase por debajo de la mesa. Esto es algo que está pasando desde las primeras iglesias que estaban endulzándole el oído a la gente
para sacarles platica o para recibir reconocimiento. Estamos, Beto, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a enfocarnos en el versículo 6, porque no están hablando bonito. No están hablando bonitos para sacarle la platica ni para buscar gloria de los hombres, ni de ellos ni de otros. Pero hay una segunda parte donde Pablo dice, aunque podríamos ser cargas como apóstoles de Cristo. ¿Por qué los apóstoles podrían haber sido carga para la iglesia? ¿Puedo leer mi versión? Hágale, chica. Aunque muy bien. Leyendo. Bueno, Dios habla hoy. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerle sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Ok, ¿qué significará esto? No sé, se referirá como a que, voy a dar un ejemplo y si es tonto me vacias, pero eso es lo único que se me ocurre. Como esas sectas donde por la autoridad que tienen los líderes, como que se toman el atrevimiento de obligar o de, esto tiene un nombre, manipular para que la gente haga cierto tipo de cosas. Podría ser. Podría ser esa una de las cosas que implicara ser carga para ellos. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Quiere agregar algo aquí? Loidis. La Correa dice, aunque ¿La qué? podríamos haberles pedido que nos ayudaran. Ok. Fíjense algo, yo creo que este versículo está íntimamente ligado con el versículo 9. ¿Qué dice Diego? Pues yo lo he pensado cuando hablan de apóstoles, de una vez se me viene a la cabeza Pedro y todos ellos. Entonces, no sé si de pronto él está haciendo un poco referencia es a que, aunque pues mientras Pedro, Juan y todos ellos sí estaban, no con una mala intención, pero mucha gente de la iglesia estaba vendiendo todas las cosas en pos de servirse los unos a los otros. De cierta manera, Pablo, por otra parte, creo que estaba un poco más trabajando pues para suplir sus propias necesidades. Entonces creo que de pronto se puede ver a ello. O sea, que sí tendría la autoridad, como si la tuvo Pedro, Juan y todos ellos, para hacerles carga a ellos, como venga, a ver qué podemos ahí organizar para que yo pueda seguir predicando el Evangelio, como si pasó con Pedro y con los apóstoles cuando estaba, o cuando sucedió lo de las viudas y lo de, y lo de los huérfanos, no, las viudas, perdón, que no se están atendiendo las mesas de la manera de pronto adecuada. Eh, Creo que Pablo de pronto hace referencia a ello, que sí tiene como de pronto esa autoridad, pero igual él prefirió no ser carga para ellos. Ok, vamos a hacer algo. Diego, vete para primera de no, vamos a darle chance a Beto para para conocer la hoja Beto que no ha hablado. Beto, porfa, puedes ir a primera de Corintios, capítulo, mm, capítulo 9, versículo 4 al 6, no, al 7. Pero no se ponga bravo, Diego. Diego se fue a hacer pataleta, apagar la cámara, no voy a leer, no, me largo. Ush, Ya vuelvo, ya vuelvo. dale, ve. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, del 4 al 7. O Al al 9. 7 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los otros hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas
¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hasta el 9, loco. 9. Ok. Hasta el 9. 8 y 9 también. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey y que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Ok, gracias Beto. Entonces, pregunto, Pablo estaba contradiciendo de alguna manera la actitud de los apóstoles en la iglesia de Jerusalén al principio. ¿Podían ellos como apóstoles realmente llegar a la iglesia y decir, bueno, aquí estamos? ¿Sí o no? Y bueno, me daré Sí, prisa, Loida. sí habrían podido, incluso por ejemplo la versión de Biblia de las Américas dice, aunque como apóstoles de Cristo nosotros podríamos imponer nuestra autoridad, o sea que ellos por la calidad que tenían como apóstoles ya tenían por sí o por su lo que ellos eran esa autoridad en la iglesia. Entonces no habría estado mal que lo hicieran. Y ya también ya recordé que parte de lo que platicábamos la semana pasada, incluso que yo no sé por qué pregunta hiciste, que yo les comentaba que, por ejemplo, aquí en mi trabajo, que yo soy jefe y que algunas veces por nuestra categoría o cargo o rango pedimos o que hagan cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con que pues sea como que un deber de las personas, pero por la autoridad que tenemos sobre las personas, o sea, le decimos, ve, pásame o tráeme, o sea, a veces tenemos esa forma, pero ellos decían que a pesar de que tenían esa categoría o esa autoridad, ellos no habían actuado de esa manera como para ser carga para ellos. Ok, gracias, Loida. ¿Qué dice Beto? Leyendo el versículo, hay uno anterior que dice que contra los que me acusan está mi defensa, ¿no? Él tiene una defensa clara sobre ese hecho. Y como lo que él podía sujetarse a ese derecho que él tenía, pero no lo hacía. O sea, si podemos leer anteriormente un versículo antes, él dice, tengo esto a mi favor, pero igual no lo utiliza. Ok, gracias, Beto. Entonces, aquí hay algo importante. Por un lado, tenemos, y yo no sé si a ustedes les choca eso de que alguien tenga derecho de ser una carga para nosotros. Yo no sé si a ustedes la idea de que la gente, esta gente que está enseñando venga, ay, encima de todo hay que mantenernos. ¿De verdad? Entonces, yo no sé cuánto han pensado ustedes alguna vez en esto, si es un tema que les molesta, porque es verdad, creo que fue Luisa Fernanda la que dijo, ahí sí fue Luisa Fernanda. Hay iglesias, a mí la palabra secta de verdad que no la uso porque me da como miedo ponerme a juzgar a siervo ajeno, ¿no? Pero es que hay un tema, de verdad hay personas, yo he escuchado, que se sienten con el derecho de, venga, tráigame, hágame, tienen que mantenerme. Sin embargo, por otro lado está la misma palabra del Señor Jesús cuando envió a sus apóstoles a recorrer todas las calles, todas las aldeas, todos los pueblitos, todas las plazas, vayan, prediquen, no lleven nada. Y donde ustedes lleguen, ahí reciban lo que les sirva, aunque sea tinto con panela, aunque se lo toma, lo que les sirva, se lo comen. Y entonces, ahí está la misma palabra de Jesús, está la misma palabra de Pablo, pero vamos a ver qué dice Luisa Fernanda antes de avanzar. Es que precisamente lo de secta es porque yo me vi un documental en Netflix que hablaba de unas iglesias coreanas, creo que eran, o japonesas, bueno, eran asiáticas.
Y resulta que eran iglesias en su momento, en un inicio, iglesias cristianas. Y lo que hace el que se denomina pastor de la congregación es que empieza a exigir, por ejemplo, al principio que lo mantuvieran, después que los profesionales les brindaran los servicios de, pues, de su profesión. Entonces, arquitectos, ingenieros, médicos, todos dispuestos para trabajar en la iglesia, pero para él. Y los ponía a las mujeres las ponía a trabajar y recogía todo lo que las mujeres ganaban y lo gastaba en él. Y llegó a un punto ya muy, por eso yo dije secta, porque ya como muy extremo, y era que él se acostaba con las niñas de 12 y 13 años, porque él decía que él era el único digno para quitarles la virginidad. Entonces, por eso yo dije secta, porque es un caso, yo sé que es un caso ya muy extremo, de esa situación muy extremo, pero también, digamos, en mi caso, a mí no me molesta porque yo entiendo que el que trabaja se le paga. Y la iglesia tiene que pagarle a los que trabajan en la obra. Imagínate si no. O sea, no reconocer eso como un trabajo sería indigno. Es como los hombres que no reconocen a las mujeres amas de casa como si fuera un trabajo de casa, sino como si fueran las sirvientas. Para mí es muy parecida la situación. O sea, los que trabajan en la obra se merecen su salario. Ok, bien interesante eso que estás diciendo, porque entonces, ¿quién tendría que darles? Una organización, por ejemplo, así lo hace la Iglesia Católica, simplemente a los curas se les paga, pero la Iglesia Cristiana, ¿cómo se hace? ¿Qué dice Diego? Luego Beto. Pues a mí no me ha pasado, pero sí tengo un ejemplo y me acordaba de lo que decía un poco Loida y es, yo tengo, obviamente tengo un jefe y él pues a veces quiere como que practicar con uno y diferentes cosas, pero es muy forzado. Entonces a veces empieza como a quererte obligar a tenerle cierto respeto, cosas así. Y, y lo que quería mencionar con ello es, pues, bueno, no cierto respeto, sino como que tú le tienes que caer bien porque es el jefe y viceversa. Y me ponía a pensar un poco en ello y es, finalmente las cosas se ganan, ¿sí? Lo que decía Lu es cierto, a la final estas personas que están trabajando por el Evangelio realmente están dando la vida por ello. Y digamos que ahí sí lo comparo con mi jefe, pues mi jefe tiene su trabajo y él no es que esté dando la vida por nosotros, él sencillamente le pagan por su trabajo, ¿sí? No menospreciando lo que él está haciendo, pero pues tampoco es como para que de pronto lo que decía Loida hace 8 o 15 días, como para que uno vaya y le lleve el café, o como para que uno vaya y le haga un favor o el otro, pues sí eres mi jefe, pero no son cosas que te has ganado así resuelves tu cargo y ya, ¿sí? A diferencia de pronto de ellos que sí estaban pues dándola bien, ¿no? Sí, importante ese puntico, ese pequeño detalle. ¿Qué dice Beto? Me evoca lo que dice Luisa, uno cataloga lo acepta es por el manejo o la manipulación de mentes. Ya, por ejemplo, que es testigo de Jehová o mormones, que ellos se basan más en sus propios libros, más en la que es la palabra. Y es una manipulación de personas. Ahí en esos casos no podemos ayudar a sembrar o a darle un tributo al pastor para que siga manipulando a las pobres ovejas. En eso sí catalogamos de pronto ayudar al pastor que sí está haciendo la obra para eso, que se esfuerza, que distribuye. Por ejemplo, yo sí tuve como un encontrón por Face con una pastora que daba, supuestamente, daba como ayudas o cuestiones bíblicas y cobraba como 85.000 pesos, que ya estaba dentro del el parámetro. Y yo le dije, eso está mal hecho, porque estás cobrando algo que se está dando por regalo. Entonces dijeron, no, porque la enseñanza, tu pensamiento, me sacaron un poco de cosas que, mejor dicho, la sabiduría, el conocimiento valía para ellos.
Yo le dije, no, pues yo, mi conocimiento y mi sabiduría vale, pero yo no lo estoy cobrando. Incluso yo le dije, hasta en la iglesia que yo me congrego, el pastor, esas mismas conferencias que tú das, las da de gratis. Le dije así, gratis, porque somos merecedores de eso. Entonces, ahí donde hay iglesias que también dicen que esas conferencias y algo que ya está escrito en la Biblia, eso sí chocan con el sentimiento y con el espíritu. Gracias, Beto. Y eso es cierto. De hecho, la palabra de Jesús es, ustedes recibieron gratis, den gratis. Y es muy interesante porque el tema no es darle al pastor, porque aquí Pablo no era pastor. Silas y Timoteo no eran pastores. El pastor de la iglesia en Jerusalén era Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y es genial porque Diego marcaba la diferencia entre la iglesia de Jerusalén, esto que está pasando en Tesalónica, pero es que la iglesia de Jerusalén eran judíos convertidos o judíos que habían entendido que Jesús era el Cristo que estaban esperando. Y para un judío ayudar en la obra, ayudar al pobre, ayudar a las viudas, es un mandamiento. Y eso está en Deuteronomio, eso está, para ellos eso es ley. A nosotros, a los que nos tienen que decir, oye, usted no se haga el bobo con los necesitados. O sea, no haga eso, venga y dé. Sin embargo, a pesar de que ellos tienen derecho como apóstoles, ¿qué es lo que están haciendo Pablo, Silas y Timoteo? Versículo 7, por favor. 7 y 8. De primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién lee? Dale, voy Sí. en Valera. Y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos Hasta muy el 8, queridos. hasta el 8. No me dé ñapa, hermano, no me dé No, ñapa. pero si es el 8, No, porque, sí. ok, tus propias vidas, ¿por qué? Se retracta en latino. Está largo, está largo. Hasta el 8 llega al 8. Ok. Entonces, comentarios en estos versículos. Diego y luego Lu. Eso pareció esa programa Bueno, tipo pero no sé Buzzer si que me estoy primero levanta la mano. adelantando. Pero bueno, no, me encanta es porque las nodrizas, pues para mí es como una nana, aunque aquí en Colombia no es mucho el concepto, pero yo pienso de una vez en mi tía, que fue alguien que me cuidó cuando mi mamá y mi papá estaban trabajando y estudiando y demás, y aunque no era su hijo, ella me cuidaba como su propio hijo. Entonces, me encanta porque pues creo que nodriza es como un término de nana y es ese sentido de esa persona que realmente, aunque no tiene esa responsabilidad, te cuida con todo. Entonces eso me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Ok, gracias Diego, pero antes de darle la palabra a ustedes, saben que la nodriza, por lo menos en esa época, yo no sé si todavía se hace, pero es que la nodriza no solamente era que cuidaba al bebé, cuidaba al niño, no era una niñera, lo amamantaba, ¿ok? Amamantar bebé ajeno. Entonces ahora imaginémonos una mujer, la tía de Diego lo amamanta, todo lo que quiera. No te amamantó, no es nodriza. Imagínense una mujer que se dedica a amamantar niños ajenos, ¿cómo será con sus hijos? Luisa Fernanda, luego Loida. Estaba buscando si la persona que estaba cuidando a Mefiboset
era una nodriza o era una niñera. No encontré, porque es que esa historia es muy bonita. Esa historia es súper, o sea, me parece que es un claro ejemplo de lo que hacía una buena niñera. Me encantó cuando dice que quisiéramos haberles entregado nuestra propia vida. Solamente Jesús puede hacer eso. O sea, que una persona sea capaz de querer entregar hasta su propia vida por otra persona, creo que eso solo lo hace el Evangelio. Me marcó mucho, me pareció muy bonito. Lu, una pregunta, la niñera, perdón, quien cuidaba a Mefiboset, ¿era niñera o era nodriza o era cuidadora? ¿Era qué? Estoy buscando, pero no encuentro. Ok, ¿Tú no sabes? no, ahorita no, eso está en En Samuel. Samuel, pero no me acuerdo cuál. Ok, entonces Lu está destacando algo muy importante, ese amar tanto a alguien a quien le predico el evangelio que quisiera darle mi propia vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos locos en Tesalónica? ¿Cómo llegas a amar? Yo les voy a decir algo, tengo más tiempo conociéndolos a ustedes y realmente entregarles mi propia vida está difícil. Difícil, pero ¿cómo llegan a amarlos tanto? ¿Qué dice Loida, Margarita del Carmen? Bueno, ahí cuando preguntas cómo llegan a amarnos tanto y cuánto tiempo pasaron, me acuerdo que retomamos un poquito lo del tema de la turba y lo del tema de Jasón y en ese versículo o en ese pasaje de Hechos no nos habla que hayan estado demasiado tiempo en ese lugar, o sea, lo cierto es que durante 3 días de reposo, que son como 3 semanas por lo menos, por lo que puedo entender, este, pues ellos estuvieron discutiendo sobre la palabra, o sea, enseñándoles y hablando sobre la palabra. Tampoco es demasiado tiempo, o sea, nadie es como que se encariñe tantísimo con 3 semanas, ¿no? Y de ahí a que de pronto les enseñas el evangelio y que ya quieres dar tu vida por las personas, o sea, dices, nadie puede, pero la Biblia sí dice que los amigos, su vida da, o sea, que el que ama a un amigo hasta su vida da por ellos. Entonces, yo creo que aún en actos humanos, cuando nosotros elegimos o amamos a alguien, hay cosas que realmente como que superan los límites como imaginables, normales o naturales de esta humanidad pecaminosa y malvada que tenemos, ¿no? Pero con esa naturaleza tan malvada. Pero en esta parte a mí lo que me llama la atención muchísimo es que eh, dice que no solamente los trataron con ternura, con el cuidado que una nodriza tiene por aquel pequeño, o sea, que los amamanta, que los cuida. A mí me hace pensar, en cambio, por ejemplo, en la mamá de Moisés, que en todo lo que hizo y cómo es que decía que también ella era nodriza y que estuvo tan al pendiente, pero al final era su mamá real. Aún así, me parece que todavía es un amor superior porque estar dispuesta a desprenderte de tu hijo para salvaguardar su vida y todo eso, o sea, todavía va más allá de lo imaginable, ¿no? Pero que dice que tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiésemos querido no solamente hablarles de Jesús, no solamente darles el evangelio y todo, sino que habríamos dado nuestra propia vida, pero yo me hago viajar a hechos y en realidad quienes se comportaron de esa manera fueron los de Tesalónica, los que afrontaron toda la situación, toda la turba, todo el problema y fueron lastimados por esos judíos para defender y salvaguardar a Pablo. Y yo creo que ante ese ejemplo, ante esa experiencia de Pablo, es como que también nosotros entendemos lo que ustedes hicieron por nosotros y no dudamos en corresponder eso. O sea, yo creo que lo mismo que nosotros ahora estamos aprendiendo a hacer iglesia con todo esto, Pablo entendió algo extraordinario de los de Tesalónica, que era que habiendo escuchado el mensaje, habrían comprendido un valor de amor superior que era para explotarte la cabeza. Muchas gracias, Loida. ¿Qué dice Beto? ¿Cómo es que llama? Loida, perdón. Loida, sí. Loida Loida, ¿cómo Margarita del estás? Carmen. ¿Cómo andas? Me quitaste los apuntes, están mirando por la cámara. Sí, estaba lo de Moisés, estaba recordando lo de Moisés, aunque ella fue buscada como nodriza, pero igualmente sabía que era la mamá.
pero igualmente fueron a escogerla precisamente por ese concepto, ¿no? Para cuidar y amamantar a Moisés de esa misma manera y cuidarlo, protegerlo de ese momento. También estaba mirando lo que dice Abel, también estaba mirando lo que sea Luisa, que daban la vida, si fuera por ellos daban la vida. Pero si yo estaba mirando el versículo anterior, ellos tampoco buscaban la gloria, ¿no? Ni la gloria de los hombres, ni nada de lo que se le pareciera. Si hubieran hecho eso, téngalo por ahí seguro que creo que se pierde el evangelio que ellos estaban practicando. Lo estaban comunicando diciendo, por nosotros fuera, entregamos todo, por nosotros. Pero entonces era no buscando esa gloria de ellos mismos, sino que buscaran la gloria que alguien estaba entregando la vida a costa de todo. Ok, gracias, Beto. Y es bien importante esto que estás marcando. O sea, ellos no están buscando su propia gloria, ellos no están buscando sus propios intereses. Y aquí yo sí quisiera hacer un pare. Y que pensemos nosotros, aprendamos tanto de los tesalonicenses como de los apóstoles, porque cada uno desde su ángulo nos está enseñando algo. Cada uno está pensando de una manera diferente porque cada uno tiene un bagaje diferente y nos está mostrando algo. Fíjense que, como ustedes han marcado, o sea, ese amor que los apóstoles tenían a los, perdón, a la iglesia de Tesalónica es algo muy loco, pero es algo que de alguna manera los tesalonicenses se han ganado. Y yo creo que no solamente como marca Loida todo lo que ellos hicieron, porque cuando los buscaron en Tesalónica, los denunciaron, estos son los que están trastornando al mundo, cogieron a quienes los invitaron, los cogieron en la plaza pública, los humillaron, casi que los apedrean, realmente los expusieron a la vergüenza pública, le ruegan a Pablo que ni se aparezca por allá, y entonces, a pesar de todo eso, imagínense, pongámonos un momento en los zapatos de Pablo, Silas y Timoteo. Dejar las cosas así, dejar así todo el esfuerzo que hicieron. Decir, no, pues madre, nos sacaron a palos esta gente, ¿con qué se va a quedar? No, pues qué oso, qué van a pensar? ¿Quién se va a sumar al camino cuando están viendo que a nosotros nos persiguen? O sea, que Beto me invita y vamos a predicar y listo, y vamos a predicar y entonces, chévere, 3 semanas más tarde nos caen a piedra. Nos cogen a piedra, a palos y nos saca la policía. Entonces, a ver si la familia de Beto va a querer sumarse. O la familia de Beto va a decir, no, mi amor, no se mete en eso, papito, no se mete en eso, por favor. Salga de ahí, mire cómo dejaron a la Pedrosa. Pues todas estas cosas son temores bien fundados que podían haber tenido los apóstoles y cuando reciben noticias, no, estos manes están súper firmes, pero están felices, recibieron el Evangelio y están siendo ejemplo para las otras iglesias. ¿Cómo no amarlos? ¿Cómo no amar a estos locos? Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido una experiencia así, que le predican a una persona y esa persona pasa el tiempo y cuando ustedes vuelven a saber de ellos es porque alguien les ha contado que les predicó este fulano, este niño, esta niña, la mujer, el hombre, el abuelito, le predicó a otros y ustedes saben de la fe de aquellos a quienes alguna vez visitaron porque otros les cuentan. O sea, aquí cómo no amarlos. Y me encanta, yo sí quiero apuntar esto, me encanta que Pablo aquí está diciendo dos cosas muy importantes. No está demeritando la realidad de que ellos como apóstoles tienen derechos. Podíamos haberles sido cargas para ustedes.
pero no lo hicimos. Los tratamos con ternura. Y yo creo que eso es un ejemplo que nosotros como cristianos, no como cristianos, a mí me choca esa palabra cristiano, el cristiano es cualquier pendejo, perdón, como discípulos de Jesús. Amantes de Jesús. Discípulos, no amantes, discípulos, loco, discípulos. Él es el maestro, yo soy la aprendiz y yo como discípulo de Jesús, ¿cómo estoy tratando a la gente? Con la autoridad que me merezco porque soy apóstol o, como dice Pablo, con ternura, como si fueran mis hijos. Y yo creo que eso es un punto que nosotros deberíamos cuestionarnos hoy cuando yo estoy compartiendo el Evangelio, cuando yo estoy orando con alguien, porque el Evangelio no solamente se predica con verborrea, con discursos, con estudios bíblicos, desde un púlpito, el Evangelio se predica también con el ejemplo, con nuestro testimonio. Y entonces, con ternura, con amor, así lo estamos predicando, así nos importa la gente, quisiéramos darles todo. Y Pablo no se queda ahí, leamos porfa el versículo 9 y 10. Lu. Dice, lo voy a leer en traducción al lenguaje actual. Hermanos míos, ¿casi no te gusta? ¿Cambio? No, casi Acá no me tengo Dios gusta, pero habla dale, hoy. dale, dale, no importa, porque esa es Bueno, tan, Dios tan habla hoy. parafraseada que a veces, pero bueno, No, no pasa nada, estamos haciendo iglesia, ya cambié la versión. Dios dale, habla ¿no? hoy. 9 y 10. Hermanos. Son lisonjeras. Dice, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y luchábamos, de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida? Trabajábamos día y noche a fin de no ser una carga. Si Es no que yo hubiera no gateé. convenido. Entonces, no leo bien. A ver, otra vez. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida? Trabajábamos de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos portado de una manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. Ok, comentarios en este punto. Comentarios aquí. ¿Te acuerdas que hace 8 días precisamente hablábamos sobre que Dios también es testigo? Que yo les conté mis, mis secretos. Me parece muy importante. Sí, que dice, o sea, no solamente ustedes nos vieron, sino que Dios también es testigo y ustedes son testigos. O sea, si Él dice eso es porque tiene la certeza de que ha hecho todo bien. Uy, sí. Sí, 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 sí. Yo no sé cuántos de nosotros podremos decir eso. Pero aquí esto me parece bien importante. ¿De qué son testigos los tesalonicenses? Diego. En el capítulo 1 hablaba de que ellos habían creído no por tanta palabrería, sino realmente por las obras que habían visto en los apóstoles. Entonces, diría que ellos son más como testigos de ello. O sea, y por eso también, ahorita que lo comentabas, y claro, da alegría, pero, pero me ponía a pensar es cuán firmes ellos estuvieron también por todo lo que vieron a través de Pablo y de Silas, bueno, y todos ellos. Entonces, ahí trayendo como acotación a lo que decían hace algunos minutos de que no se trata tanto de palabras, sino de este tipo de actos. Y actos también, digamos, como muy normales, como este.
testigos de que ellos no llegaron así como, bueno, ya hicimos aquí los milagros, ya somos los duros de los duros. Bueno, pues vengan a ver y nos ayudan, o vengan a ver y qué, cómo organizamos ahí para hacer la iglesia, una cosa y la otra no, sino que ahí muestra que Pablo y sus compañeros estaban trabajando. Y mientras trabajaban, predicaban. Y creo que eso también se lo enseñaron a los de Tesalónica. Ellos tampoco fueron los que dijeron, uy, ya, y ahora somos pastores, apóstoles, misioneros o algo, entonces dejamos de trabajar, sino creo que ellos también fueron testigos de ello, de que siguen trabajando, pero sin poner como un límite que estoy trabajando y entonces no puedo predicar, o estoy predicando y ya no puedo trabajar, sino igual siguieron ahí juiciosos, aunque estaban fatigados y tuvieron un trabajo pues arduo. Ok, gracias, Diego. ¿Qué dice Loida luego, Beto? Bueno, yo sigo haciendo mis regresiones a hechos, porque justamente de allá es que venimos y es lo que nos viene como que ampliando este panorama ahora la carta específica a los tesalonicenses. Y ahí en Hechos, en el capítulo 16, nos cuenta, pero aquí donde estamos leyendo, en el capítulo 2 dice, en el versículo 2, también saben que a pesar de haber sufrido y ser maltratados en Filipos, Dios nos dio valor necesario para anunciarles su evangelio. O sea, ellos vienen platicando acerca de la situación en Filipos. Esta situación la narra Hechos 16, donde ellos fueron encarcelados, fueron maltratados, fueron encadenados también, y mientras ellos cantaban himnos, los presos los oías, entonces vino el terremoto y todo lo que había sucedido. Entonces, a mí me hace pensar que los tesalonicenses tenían conocimiento de todas estas situaciones. Entonces, cuando ellos dicen, ustedes son testigos, o sea, ustedes saben, a ustedes no les consta, porque si bien a lo mejor no lo vieron específicamente porque por eso estaban en la cárcel, pero pues eran situaciones que se sabían, porque eran cosas extraordinarias o sobrenaturales que no cualquier persona vivía, experimentaba, y sobre todo en esa época había algo impresionante en lo que Pablo estaba provocando cada vez que él transitaba o se movía de un lugar a otro. Entonces, dice, nosotros, a pesar de que estuvimos predicando, hablándoles y demás, nosotros tampoco quisimos ser carga para nadie. Es decir, o sea, no es como que ellos anduvieran quejando por la vida de qué tenían o qué no traían, si comían o no comían, si les daba sed o no les daba sed. O sea, yo creo que Pablo y compañía, o sea, iban y hacían lo que tenían que hacer y no dependían de que alguien les tuviera que extender la mano. Claro, a Pablo la verdad le iba bien, y yo sigo recordando Hechos y cómo es que fue hospedado por Lidia, y pues había gente que lo trataba muy bien, pero eso era a consecuencia de lo que veían en Pablo. O sea, Pablo inspiraba y daba confianza por el testimonio que se venía ya escuchando de lo que él era y de lo que hacía y cómo había cambiado ya su vida. Ok, gracias, Loida. ¿Qué dice Beto? Uno, que me acordé de un texto que por ahí leí, pero no de la Biblia, si decía, no, no te preocupes por saber tantos versículos, sino preocúpate por saberlos y no ponerlos en práctica. Lo que dice Diego también, lo estaba mirando en el primero, que es el versículo 3, y nos dice eso, que del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que era la constancia, lo que veía la gente. Eso era no, ni no por las obras, de pronto de haber hecho las cosas, sino esa fe que ellos tenían de manifestarlo, ¿verdad? Yo creo que le brotaba por los poros a ellos impresionantemente. Y lo que dice lo también es importante, que verdaderamente nosotros sabemos de tesalonicenses, de ahí, cómo sabían la gente de ahí para allá, qué es lo que habían hecho ellos. Ese voz a voz, y mire que este hizo, mira que este no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, eso le daban un buen testimonio de las obras de lo que él ha hecho. Entonces no tenía ningún precedente, digamos, de que ellos hubieran hecho algo malo porque estaban en ese camino y predicando lo que realmente tenía que hacerse. Ok, gracias, Beto. Aquí vamos a tener que parar porque ya son las 7:40, pero no podemos despedirnos sin
reflexionar un poco qué cosas nos llevamos hoy. Yo, por ejemplo, veo aquí algo muy interesante porque la iglesia de Tesalónica es una iglesia básicamente de gentiles, aunque también habían judíos, porque había una sinagoga y ahí fue donde Pablo empezó a predicar. Sin embargo, estos locos no tienen la cultura hebrea, no tienen la ley, no tienen a los profetas. Esa gente empieza a creer por el testimonio de Pablo, por el testimonio de los apóstoles, y de alguna manera Pablo al separarse de los judíos y dedicarse a la predicación de los gentiles, también tiene que llevar una, un concepto diferente de iglesia, porque ya en el Antiguo Testamento ellos sabían que tenían que encargarse de su gente, punto. Los judíos hasta el sol de hoy, judío ayuda a judío. Yo que conocí tanto judío en la universidad, esa gente se ayuda como ninguno. Sin embargo, aquí Pablo, también como lo marcaba Luisa Fernanda al principio, Pablo tiene que hacer como un llamado de atención, y nosotros no venimos a sacarles plata ni a buscar gloria de nadie. Pilas, ¿no? No me vaya a confundir con el otro, porque pareciera que sí había gente que lo estaba haciendo. Entonces creo que Pablo, Silas y Timoteo marcan esa diferencia con lo que estaban haciendo otros y trabajan y también me parece que no podemos olvidar que el hecho del trabajo de ellos podían hacerlo o sea, ellos no eran esclavos libres como lo somos nosotros hoy, ¿no? Que el que trabaja tiene que trabajar con un horario, tiene que reportar si no es que puede, no, es que voy a interrumpir aquí, que voy a hacer un estudio bíblico, que voy a interrumpir porque voy a ir a predicarle a alguien. No, llegué tarde porque, bueno, tenía que orar por un enfermo. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Pero la iglesia definitivamente sí tiene que ocuparse de quienes están haciendo la obra. Y quienes están haciendo la obra tienen que ocuparse de la iglesia y muchas veces eso va a tener que significar incluso sacar de nuestro propio bolsillo para darle al que lo necesita. Y eso es una de las cosas que dice Pablo. Quisiéramos darles todo. Don Diego. Una rápida y es que veo como Pablo y sus compañeros ponen la mirada es en la iglesia. Y yo honestamente creo que aquellas personas que ponen la mirada en la iglesia son los que realmente tienen ese derecho a una retribución, no poniendo la mirada en que ellos son los que necesitan plata o que necesitan ser, ser glorificados o tener la honra, sino cuando ellos realmente aman de tal manera que, como tú lo decías, quieren dar hasta la vida, ahí sí yo creo que se convierte en un derecho. Ok, que Diego, ¿qué entiendes tú por poner la mirada en la iglesia? Con lo que está haciendo Pablo, dar la vida, o sea, yo pongo o digo poner la mirada en la iglesia cuando dejo de pensar en mí mismo y Mm, empiezo a ver al otro. ok. Entonces, para mí eso es poner la mirada en la iglesia. Ok, las necesidades de la iglesia por encima de mis propias necesidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, déjame, Pere, toma tu corazón, porque me encanta. Realmente, de verdad, recientemente tuve una situación incómoda con una amiga, porque otra cumpleaños, entonces yo tengo una visita planificada, una persona, pero yo los viernes me dedico a visitar a los enfermos, y entonces, no, pero es que el cumpleaños de fulano es una vez al año. ¿A quién miro primero? De verdad que a veces a nosotros se nos olvida eso. Ponemos nuestras necesidades a las necesidades de mis amiguis. Hoy es el cumpleaños de Timoteo. Yo no voy a hacer nada. O sea, en serio. ¿Qué dice Beto? No, lo que dice Diego, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Esa es la mirada a la iglesia y por eso nos enseñan a hacer iglesia. A veces nos olvida cuando el Señor Jesucristo le dice al que va a enterrar al muerto, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no entienden a veces cuál es el primer.
lugar que le debemos dar a Él. Y se nos olvida esa cuestión, esa mira a la iglesia, ¿verdad? A veces tenemos que despojarnos de nosotros y dar la atención a los que sí necesitan. Tengo ahorita un compañero que encontré y ha pasado por miles de iglesias. Y lo mismo, lo han fracturado la fe, que pues hasta ahorita está yendo a donde estoy yendo yo ahora, pero va con esa cautela de pronto que le van a robar o que le van a dar mal testimonio, mala palabra. Entonces, lo único que le dije es no vaya y mira, que es lo más importante. Es lo más importante es que vea cuál es la idea de la iglesia. Y ese siempre es mi lema también, creo que como todos, es ser iglesia. Del resto, y yo le enseñé a él y dice, mira, acá la palabra de Dios es centrada en la palabra de Dios en la Biblia. Usted no se fije ni en pastor, no se fijen allá, que gracias a Dios, pues, donde estoy congregado, va pasando pastor, la esposa y miles de personas a predicar para que la persona no idealice a una persona, sino que idealice la palabra, que idealice el sentido de la palabra, de lo que va a ir a recibir, no de la persona quien lo va a dar, sino de lo que va a recibir. Sí, bien importante. Gracias por ese comentario, Beto, porque creo que sí, nosotros como iglesia tenemos que tener la mirada puesta en la palabra y que nuestro testimonio sea de la palabra, no de nosotros mismos. Y bien importante, amar, amar, amar tanto a la iglesia, porque aquí se ve el amor no solamente de los apóstoles, sino de los tesalonicenses a los otros, porque ellos también están predicando, ellos también están dando testimonio y están recibiendo, y ellos recibieron con gozo la palabra. Entonces, que nosotros de verdad seamos una iglesia que ama, como la nodriza ama a sus hijos. Chicos, se nos acabó el tiempo, nos robamos 2 minutos, les mando un abrazo así de grande, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo viernes si el Señor lo permite. Bye.